En la foto, por primera vez, una mujer al lado del rey, primera presidenta del Poder Judicial y del Supremo. Y a eso ha dedicado Perelló las primeras palabras de su discurso. Queda mucho camino por recorrer. Las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales. Su mayor reto, dice, defender la independencia judicial, y con los representantes políticos sentados en primera fila, pide a todos que respeten el trabajo de los jueces. Apela a la necesidad de evitar ataques injustificados que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o la de sus integrantes. El otro protagonista, el fiscal general del Estado, pendiente de si el Supremo le imputa por un presunto delito de revelación de secretos tras la demanda del novio de Díaz Ayuso, ha defendido su profesionalidad. El Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometida únicamente al imperio de la ley. Y con la investigación a Begoña Gómez abierta a raíz de una querella de manos limpias, García Ortiz alerta del peligro de la acusación popular. Aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico, en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal. El rey preside un curso más, este acto, queda abierto el año judicial, en el que por primera vez en años la cúpula judicial no tiene el mandato caducado. Arranca un nuevo curso en el que colean casos pendientes. El juez Peinado seguirá la investigación por presunta corrupción contra Begoña Gómez. La Moncloa tiene marcado en rojo el 30 de septiembre, día que se verá el recurso de la defensa y la Fiscalía que piden archivar el caso. Y pendientes están las querellas contra el juez por prevaricación que presentaron Sánchez y su mujer. También se seguirá hablando de la ley de amnistía. Los focos estarán puestos los próximos meses en el Tribunal Constitucional, encargado de resolver la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo. Continúa además la instrucción del caso Koldo. Se ha dicho de todo de mi persona. Con la auditoría realizada por Transportes sobre las compras de material sanitario autorizadas por Ábalos y que ya está en la mesa del juez. Y si del presunto fraude en la compra de mascarillas hablamos, en febrero comenzará el juicio contra Luis Medina y Alberto Luceño, acusados de estafa agravada al Ayuntamiento de Madrid. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Y en febrero también comenzará el juicio a Luis Rubiales por presunta agresión sexual y coacciones a la futbolista Jenny Hermoso. Además, el año judicial comienza con la incógnita sobre el futuro de Álvaro García Ortiz. Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. El Supremo tendrá que decidir si imputa al fiscal general por un delito de revelación de secretos, una cuestión derivada del proceso abierto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal, una investigación que sigue abierta. Los últimos menores que han llegado a El Hierro han pasado por este centro de acogida temporal. Son los primeros desde que el gobierno canario exigió cumplir todos los protocolos antes de hacerse cargo de ellos. Al final, la policía ha identificado a una decena y la Administración canaria ya los ha acogido. Pero la emergencia continúa y Clavijo apunta a Moncloa. Es que nos ha pillado el toro. Es que la línea de emergencia es que el Estado ejerce la labor de coordinación. Hoy en Madrid se ha reunido con ONGs como UNICEF o Cruz Roja y coinciden todos en que la solución es el traslado de menores a la península. Clavijo acusa al Ejecutivo de anteponer sus intereses políticos a llegar a un acuerdo con el PP. La verdad que no me lo explico, salvo que el interés sea no el del menor, sino la batalla política, el y tú más, el arrimar el PP a la derecha, que no estamos satisfechos con el cumplimiento de la Agenda de Canarias y que hay un debate interno sobre si no se cumple, qué hacer. Ante la posibilidad de que Coalición Canaria retire su apoyo parlamentario al PSOE, el Gobierno vuelve a señalar al PP por no querer avanzar, dicen, en el reparto obligatorio de menores en la península. Me quedo perpleja con esas declaraciones. Vuelvo a repetir que es su socio de gobierno, el Partido Popular, en Canarias, que es a quien tiene que pedir explicaciones el señor Clavijo, quien ha negado ni siquiera una toma en consideración de una ley. El Gobierno de Canarias dice que también esperaba una petición de ayuda a Frontex. Interior responde que la colaboración con la Agencia Europea es constante y que confían en contar pronto con su ayuda en los países de origen. Es imagen en directo desde París de la toma de posesión del nuevo primer ministro Michel Barnier. Macron lo ha anunciado esta mañana, casi 2 meses después de las elecciones. Según el presidente Macron, Barnier garantiza la estabilidad política. Les ha sorprendido relativamente. Era el nombre que sonaba desde ayer, pero es verdad que hasta ayer
casi 2 meses después de las elecciones, no estaba en las quinielas. Es que ha sido una elección un poco por eliminación. El dato clave que hay que tener en cuenta es que Macron y los macronistas ya no dominan la Asamblea Nacional. Desde las elecciones del pasado 7 de julio están ahí en minoría. Nadie tiene mayoría, de hecho, en el nuevo Parlamento. Y Macron ha estado sondeando durante estas semanas posibles opciones. Un candidato a primer ministro de izquierdas, pero no daban los números. Un tecnócrata, tampoco lo conseguían. Otro de derechas, pero tampoco acababan de cuadrar las cuentas, y ha acabado optando por Barnier un poco por eliminación. Es verdad que es un político muy experimentado, sobre todo en Europa, el hombre del Brexit, el hombre que negoció el divorcio británico, un tipo que tiene experiencia en tareas casi imposibles, pero más que por sus virtudes políticas es porque no desata demasiada antipatía donde tiene que desatarla, y eso permite augurar que tal vez pueda, no hay garantías absolutas, pero que tal vez... El autor del tiroteo, Cole Gray, de 14 años, cursaba su primer año de instituto en este centro de Winder, a 1 hora de Atlanta. Ayer abandonó su clase de álgebra. Las puertas se cierran automáticamente. Al rato intentó volver a entrar con un rifle de asalto. Mis compañeros debieron ver algo porque no le abrieron, detalla Leila. Empezó a disparar en otra aula. Los policías de la escuela activaron con un botón la alarma conectada con los servicios de emergencia, instalada en el centro tan solo hace una semana. Se enfrentaron al tirador y, nada habitual, se entregó. Ya había matado a 2 estudiantes y 2 profesores. 9 personas más han sido hospitalizadas. El adolescente será procesado como un adulto. Hoy todos se preguntan cómo podría haberse evitado, porque hace un año el FBI le interrogó al sospechar que era el autor de publicaciones amenazantes en redes sociales. Él lo negó y su padre aseguró que el adolescente no tenía acceso a sus armas. Las autoridades recomendaron a las escuelas locales vigilarle. Vi a mi compañero de clase en el suelo ensangrentado, dice este estudiante. Las familias pasaron casi 1 hora de agonía hasta saber si sus hijos habían sobrevivido. Es escandaloso que los padres tengan que mandar a sus hijos a la escuela con el temor de que no vuelvan vivos, señala la candidata demócrata Kamala Harris. La matanza está siendo un fatídico recordatorio para los estudiantes que empiezan estos días las clases en otros estados. 1 litro de aceite de oliva, 13 euros. 1 kilo de arroz, más de 7. Un huevo, casi 3. Son precios increíbles, describe Abu Issam. Los ajos y las guindillas cuestan 10 veces más que antes de la invasión israelí. Y las patatas, aún peor, 100 veces más. Una patata, 12 euros. La escasez de alimentos frescos no se compensa con latas. Estamos hartos de la comida enlatada. Nos enferma, se queja Abu Anwar. No hay verduras porque nos impiden tenerlas, explica Issam. Nos combaten en la comida y en la bebida. La ayuda humanitaria sufre bloqueos y ataques directos. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU suspendió el reparto de comida la semana pasada por el acoso israelí a su personal y vehículos. Expertos de la ONU denuncian que Israel está deliberadamente matando de hambre a los palestinos, lo que sería un crimen de guerra y genocidio. Israel acusa a la ONU de hacerle el juego a Hamás. La hambruna ya se ha extendido por toda la franja. Según la FAO, 500.000 de personas, casi 1 de cada 4 gazatíes, apenas tienen nada que comer cada día. Sufren sobre todo embarazadas, recién nacidos y menores. Hay decenas de muertos, como Lina Seyhalil. El hambre acabó con su vida de 4 años. Hay gestos más poderosos que cualquier discurso. El gran imán de la mezquita de Istiklal besa al Papa en la cabeza y Francisco toma su mano y la besa ante sus fieles y ante el mundo. El lugar elegido, el túnel de la amistad, que une la mayor mezquita del sudeste asiático con la Catedral de Yakarta. Desde allí, el Papa ha llamado a construir sociedades abiertas capaces de aislar la rigidez, el fundamentalismo y el extremismo, siempre peligrosos y nunca justificables, ha dicho. Y se ha comprometido a trabajar juntos por el medio ambiente, la reconciliación y la paz. Indonesia es el país de mayoría musulmana más poblado del mundo. La libertad religiosa está garantizada por la Constitución, pero la amenazan algunos actos violentos y discriminatorios contra las minorías. Estamos unidos en la diversidad, expresa esta musulmana. Soy católica. Mi amiga musulmana me ha traído a este acto, cuenta esta católica. Otro gesto emotivo, el Papa consuela en su regazo a un joven que no puede contener el llanto.
el acto más multitudinario en este estadio de Yakarta para oficiar una misa ante miles de fieles. Mejorar las relaciones entre católicos y musulmanes es uno de los sellos de este papado. De hecho, Francisco ha priorizado viajar a países de mayoría musulmana como Indonesia a pesar de la distancia.